a todo el mundo le suena eso de los isquiotibiales. ¿Dónde están los isquiotibiales? ¿Sabemos dónde están? ¿Sabemos dónde están? Por ahí. ¿Por dónde están los isquiotibiales? Por aquí están algunos, para otros están por aquí. ¿Vale? ¿Hay alguien que tenga isquiotibiales por aquí? Por aquí no tenemos ninguno. Los isquiotibiales. Cogemos huesos del culo y tenemos bandas elásticas de músculos que viajan hasta la parte de atrás de la rodilla. ¿Vale? Son una serie de grupos, no hace falta nombrarlos, semitendinosos, etcétera. Ese sería el grupo de los isquiotibiales. Resumiéndole, es la parte posterior del muslo. ¿De qué quiero comentarles hoy? Quiero hablarles un poquito de los isquiotibiales para que comprendamos, porque si se han dado cuenta, cuando empezamos a hacer asana y empezamos a practicar, donde más solemos tener molestias, cuando terminamos o al día siguiente uno dice, tengo agujetas aquí. Y los que llevan mucho tiempo practicando, de repente un día dicen, tengo un dolor aquí que no se me quita. Y ay, llevo ya tiempo con una molestia ahí. Vale, entonces, el isquiotibial es parte de algo muy interesante en yoga, que es la cadena posterior muscular, que sería, si lo representamos gráficamente, sería como coger las cintas musculares entrelazadas que van desde la coronilla hasta el talón. Esto serían grupos musculares entrelazados que harían esto. Entonces, cuando yo voy hacia adelante, ¿qué le está pasando a esa cadena posterior? Que se está estirando, ¿verdad? Hasta ahí lo entendimos todos muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes miran la musculatura que tenemos aquí, es bien grande. La que tenemos aquí es bastante grande. Pero ya a partir de aquí hacia arriba, encadenamos grupos musculares más pequeñitos. Todos los que son los longitudinales, los espinales, que tienen que ver específicamente con las gestiones parecidas hacia la flexión, que es lo que hablamos de la cadena posterior. ¿Por qué les hago este énfasis? Para tener en cuenta una cosita. Cuando nosotros practicamos yoga, solemos oír y ver que hay muchas posiciones que tienen que ver con el tronco hacia adelante, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, si esta fuera la cadena, la parte inferior, cuando yo llevo el tronco hacia adelante, la cadena se estira, ¿verdad? Y cuando yo relajo, la cadena se relaja. ¿Por qué normalmente cuando yo hago esto, las mayores tensiones están aquí? ¿Por qué están aquí? Porque este es el músculo, los grupos de músculos más largos. Por tanto, son los que más exposición tienen a que se puedan fisurar, que podamos romper alguna fibra, o si no somos cuidadosos, en vez de romper fibras musculares, podemos romper zonas tendinosas, que son las inserciones que van a los huesos. Entonces, es muy importante cuando vamos hacia adelante saber entender, escuchar y manejar la tensión que tiene toda la cadena posterior, pero especialmente escuchar la tensión del isquiotibial y la tensión que nos generan los gemelos, porque es el lenguaje que más alto nos grita. ¡Ay, me tira aquí! ¡Ay, me tira aquí! Pero ¿qué pasa? Esto es lo que quizás más se queja en algunas personas que tienen patologías de espalda. Cuando uno va a hacer esto, lo que suelen decir es, ¡ay, me duele aquí! También pertenece a la cadena posterior. Entonces, de ahí viene la pregunta que yo les hago. ¿Las rodillas estiradas o las rodillas dobladas, chicos? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Y normalmente en yoga, una corriente trabajaba desde el principio siempre a trabajar a rodillas estiradas. No hay que ir a educarse, hay que ir consiguiendo que la cadena se prepara. Yo les hago una reflexión. Cada persona y cada cuerpo necesitan un tratamiento único. No podemos ver todos los cuerpos ni tratarlos todos igual. Entonces, en la sabiduría personal de cada uno, lo que tienen que resolver es de qué manera tengo la tensión correcta distribuida en toda la cadena posterior. Esa es la pregunta que ustedes deben de resolver cuando llevamos el tronco hacia adelante. Entonces, significa que si cuando yo empiezo el movimiento, el isquiotibial no me da y yo lo sacrifico todo de otra manera, parece oportuno que si yo doblo un poquito las rodillas,
La espalda está bien, el resto del cuerpo está bien, los gemelos son capaces de soportar, los isquiotibiales son capaces de soportar. Y junto a eso, tener en cuenta otro detalle. Las plantas de los pies juegan un papel en esa cadena posterior muy importante. Si, no sé si lo ven todo aquí, si yo tengo el pie en punta, el músculo está más o menos relajado, pero si yo llevo el pie con la planta hacia la cara, la tensión muscular crece un montón. Por tanto, cuando yo haga flexiones hacia adelante con las plantas de los pies hacia la cara, le acompaño también mucha tensión aquí. Entonces, barajen ustedes y todos resuelvan su pregunta. ¿Y cuál es lo correcto? Estirar las rodillas, doblar las rodillas. Entonces, la respuesta a esa pregunta, rodillas estiradas, rodillas dobladas, se la da un sutra, un verso que está en el libro de los Yoga Sutras. Y ese verso nos dice, en el asana reina el equilibrio entre la tensión y el arte de saber soltar. Eso es Stira Sutka Asana. Y eso traducido para nosotros significa que yo voy hacia adelante, y empiezo a notar síntomas de tirantez en la espalda, un poquito aquí y un poquito aquí. Yo sé que como ya me conozco, sé que puedo ir más, pero también sé que si doblo las rodillas, ese poder más no lleva en implícito ningún sobreesfuerzo. Puedo bajar más, puedo relajar, puedo notar que estiro incluso esta zona, que estiro muy bien esta zona y mis rodillas tienen ese poquito de doblez y que puedo quitarme la amenaza de entrar. Dicho eso, ustedes tienen que buscar lo mismo. Pueden doblar las rodillas todo lo que lo necesiten para no localizar la tensión en un sitio. Y atento a lo que les voy a contar también ahora. Si yo tuviera un arco para lanzar una flecha y hago así, ¿vale? La banda que estiro en el arco, si siguiera tirando, llegaría a un punto que se rompería, ¿verdad? Si yo tirara mucho, esto se rompería. ¿Por qué lugar se rompería si esto fuera nuestra cadena posterior? Si esto fuera nuestra cadena posterior, cuando yo llevo el tronco hacia adelante y cuando yo estiro un montón, ¿por dónde se rompería? La respuesta sería por el punto más vulnerable, igual que cuando estiro mucho de un arco, el arco parte por el punto más vulnerable. ¿Cuál es el punto más vulnerable? La zona más larga. Entonces, la que más va a sufrir siempre va a ser el isquiotibial porque son las musculaturas más largas. La forma de no sobretensionar el isquiotibial es marcarle un poquito de flexión en la rodilla o muchas veces un poquito de rotación externa en la rodilla. Y la última pincelada de hoy, que me interesa mucho también, es que tengamos un poco en cuenta cómo funciona esto de estirar. ¿Y cómo funciona esto de estirar? Esto es como cuando éramos más jóvenes, la mayoría, e íbamos a una discoteca. Llegamos a la discoteca y no me preguntes por qué, yo era de esos chicos que al llegar a la discoteca me decían, usted no puede entrar. Pero yo, ¿por qué no puedo entrar? Los calcetines blancos. Y no podía entrar y me tenía que quedar allí. Pues nada, me quedaba fuera de la discoteca. Pero el portero de la discoteca se despistaba y se ponía a mirar y a hablar con una chica, con una persona, o alguien le decía algo, buenas noches, y cuando él se despistaba, ¿qué hacía yo? Me colaba dentro. Pues el cuerpo tiene exactamente el mismo mecanismo. Tenemos el portero de la discoteca que llamamos uso muscular y es un consejero psicológico que dice, yo protejo este templo para que no se rompan los isquiotibiales. Y para que no se rompa, yo te mando aviso. ¡Ay! Tengo tensión. ¡Ay! Tengo tensión. Entonces, ¿cómo despistamos al uso muscular si fuera el portero de la discoteca? Tenemos que despistarlo para poder entrar más profundamente. Entonces, eso lo hacemos reduciéndole tensión. Entonces, si tú estás aquí, el uso muscular lo puedes despistar relajando un poco, esperando unos segundos y volviendo a abordar la posición, te va a dejar ir un poquito más lejos. Lo mismo, relajas un poquito, mantienes un segundito y ya podrás volver a ir más lejos. La otra opción, lo que acabamos de decir, descargar la parte donde más tensión hay. Doblo un poquito la rodilla y eso ya me permite entrar. Y ahora que el portero está distraído porque no hay ninguna tensión, no hay ninguna amenaza, no tiene que echar a nadie, en ese momento dices tú, oye, ¿y si estiro? Y normalmente sucede la magia.
podemos entrar más profundo desde rodillas dobladas y luego encontrarlas estiradas que ir desde las rodillas estiradas al máximo. ¿Vale? Entonces no pierdan de vista, más allá de lo que acabamos de hablar hoy de la cadena posterior, no pierdan de vista cómo funcionamos a la hora de abordar un asana. Si entramos con todo puesto, siempre vamos a recibir el bloqueo, la resistencia del uso muscular. Mi misión es proteger al cuerpo y que nada se rompa. No. Y ahí viene la lucha. No, pero yo quiero tirar más porque yo sé que el otro día me abracé la muñeca. Y viene esa parte. Y eso va en contra de lo que antes dijimos. Stira Sutka Asana. El asana se conquista cuando hay equilibrio entre la tensión, un poquito de tensión, y el arte de saber soltar. Y eso se aprende. Y lo más chachi de todo, cuando encuentras el asana, Romina, lo sabes. Cualquiera de nosotros, cuando encuentra el asana, lo sabe. Porque sucede esa magia, dice, tensión, esfuerzo, relajación, integración, dolor, está todo en equilibrio. ¿Ok? Entonces también es cierto que para conquistar un asana tenemos que repetir un montón de veces, ¿vale? Pero mucho más saludable es para nosotros lo que hoy acabamos de hacer. Introducirle un poquito de cabeza en lo que hacemos para entender cómo responde nuestro cuerpo, entender que la tensión no es una lucha en la que yo me tenga que meter, sino una lucha que yo tengo que saber adaptar y gestionar, y que cada cuerpo es distinto, ¿vale? Entonces vayan buscando cada uno de ustedes en el asana el punto de equilibrio entre que haya un poco de tensión, pero que también me permita soltarme un poquito en ella. Todos tenemos puntos distintos y la rodilla es un mecanismo maravilloso que solo doblando la rodilla somos capaces de distribuir toda esta tensión de la que hoy hemos hablado en toda la cadena, sin que esté una parte sobreestimulada. ¿Ok? Es una escuela híbrida, donde puedes acercarte a nosotros de la manera que tú quieras, en presencial, en online, de las dos maneras, en momentos determinados de una, en momentos determinados de otra. Y ahí me encargo de acompañarte, de mimarte y de darte secuencialmente posibilidades y contenido. El árbol del yoga es un árbol integral para toda la vida, no se ocupa del aspecto de las asanas como muchas veces relacionamos. Es necesario también tener una buena filosofía que nos sustente y nutrirla con elementos, con estudio, con autoestudio. Es importante integrar la vía con la que nos relacionamos con la vida, la respiración. Muy importante entender el mundo de la mente a través de la meditación. Esta escuela se caracteriza por mantenerte muy claras las pautas esenciales. Y como antes te decía, me encantará acompañarte en este apasionante viaje si tú me dejas. Nos vemos por aquí. Chao.